Atención. Si te gustan las historias de traición épica y consecuencias brutales, dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Deja un comentario diciéndonos de qué país nos escuchas. La arquitecta y el cazador. 24 horas para ser borrado. ¿Qué sucede cuando un hombre cegado por la avaricia traiciona a la única mujer que le ofreció todo, pensando que ella era solo un escalón? Ella era una arquitecta brillante, dueña de una fortuna silenciosa. Él no sabía que el amor de ella era la única coraza que lo protegía del hombre que era, en esencia, el dueño de media ciudad. Esta no es una historia de desamor. Es una historia sobre consecuencias. Es la historia de un hombre llamado Javier Torres, quien escaló hasta la cima pisoteando la dignidad de Almudena Vargas, solo para descubrir que su padre, Alejandro Vargas, podía provocar una luz con una sola llamada. Javier estaba a punto de aprender que algunas familias no se enfadan, sino que se cobran la deuda, y que en 24 horas, su mundo entero sería desmantelado pedazo a pedazo. El edificio perfecto y la grieta Almudena Vargas y Javier Torres eran la pareja que todos envidiaban en la élite de Madrid. En apariencia, eran impecables. Almudena, una arquitecta genial, con un espíritu tan elegante como los minimalistas rascacielos que diseñaba, portaba una sofisticación discreta. Era la única hija de Alejandro Vargas, un nombre que no solo inspiraba respeto en el mundo de la logística global y los bienes raíces, sino que era el cimiento sobre el cual se construyó la mitad del nuevo skyline español. Pero Almudena nunca llevó el nombre de su padre como una corona. Ella prefería el anonimato tranquilo de sus propios logros. Javier Torres era su contraparte perfecta, o eso parecía. Era increíblemente atractivo, con una mente tan aguda como sus trajes a medida. Un analista senior en la prestigiosa firma de inversión Acantilado en Plata, Javier poseía una ambición feroz que disfrazaba de pasión. Provenía de un origen humilde, y la sed de más era un fuego en su vientre que jamás se apagaba. Cuando conoció a Almudena en una subasta benéfica, no vio solo a una mujer que le atraía, sino a una dinastía con la que podía casarse. Su vida juntos era una obra de arte curada. Vivían en un impresionante ático con vistas al Parque del Retiro, un espacio que Almudena había diseñado ella misma. Era un refugio de líneas limpias, maderas cálidas y ventanales que bebían la luz de la ciudad. Sus días eran una mezcla fluida de sus proyectos creativos y sus negociaciones financieras de alto riesgo. Para Almudena, todo era real. El beso en la frente antes de irse a trabajar, las bromas internas que compartían, la forma en que él la abrazaba al ver caer la nieve sobre el parque. Ella estaba perdidamente enamorada. Veía su ambición no como una señal de peligro, sino como un deseo compartido de construir un legado. Ella era su mayor apoyo, conectándolo con figuras influyentes en las galas de su padre y celebrando cada una de sus victorias como si fuera propia. Alejandro Vargas, sin embargo, era un hombre que había construido un imperio leyendo personas, no hojas de cálculo. Él veía el mundo en términos de activos, pasivos y riesgos, y desde el momento en que conoció a Javier, silenciosamente lo archivó en la categoría de riesgo. Amaba a su hija con una devoción feroz y absoluta. Ella era el único punto blando en su armadura de acero y hormigón. Durante un brunch dominical en la finca familiar en la Costa del Sol, Alejandro observó a Javier. «Es bueno en lo que hace, se lo concedo», le dijo a Almudena en voz baja mientras paseaban por el jardín de olivos.
Pero un hombre con tanta hambre siempre está buscando su próxima comida. Asegúrate de que no seas tú. Almudena simplemente sonrió, apretando el brazo de su padre. Papá, no tienes que preocuparte. Javier me ama. Él no es así. Ella realmente lo creía. Estaba tan cegada por la vida que habían construido, que no vio las grietas que se formaban en los cimientos. Su teléfono siempre en un ángulo alejado, sus noches en la oficina más frecuentes, o el sutil rastro de un perfume diferente, un toque de Chanel No. 105, cuando ella solo usaba su agua de rosas de Joe Malone. Descartó todo, confiando en el hombre que le había prometido un futuro. Esa confianza estaba a punto de convertirse en el error más caro de su vida. El reflejo de la verdad. El catalizador para la implosión fue una mentira envuelta en la apariencia de una oportunidad. Javier había estado trabajando sin descanso en el negocio de su vida, una fusión multimillonaria con Soler Global, un conglomerado rival. El acuerdo era su boleto a una asociación completa en su firma. Le dijo a Almudena que tenía que volar a Barcelona para una reunión crucial que duraría todo el fin de semana. Es el empujón final, cariño, le dijo, besándola mientras empacaba su maletín. Una vez que esto esté hecho, podemos tomar ese viaje a Kioto que has estado planeando, solo tú y yo. Almudena, siempre comprensiva, lo despidió con una sonrisa. Estaba orgullosa de él. Ese viernes, ella decidió sorprenderlo. Volaría a Barcelona el sábado por la mañana, reservaría una suite y estaría allí para celebrar con él en el momento en que cerrara el trato. Quería ver la expresión de asombro y alegría en su rostro. Reservó el vuelo bajo su apellido de soltera y no se lo dijo a nadie. El vuelo fue tranquilo. Un coche la llevó a la dirección del edificio de oficinas, donde Javier le había dicho que se celebraban las reuniones. Una imponente torre de cristal negro en el corazón de la zona de negocios. Mientras salía del taxi, su corazón latía de emoción. Miró hacia arriba, y entonces lo vio. No fue una premonición. Fue una realidad cruel, de alta definición, que se desarrollaba en el cristal reflectante del edificio de enfrente. Las puertas giratorias del edificio se abrieron, y él salió. No vestía traje, sino un jersey de cachemira informal. Y no estaba solo. Una rubia despampanante, de presencia escultural, iba del brazo. Su risa resonaba débilmente. Almudena la reconoció al instante. Carla Soler, la heredera del imperio Soler Global, la hija de su despiadado CEO, Marco Soler, la mujer con cuya compañía Javier supuestamente estaba en extenuantes negociaciones. No estaban negociando. Estaban paseando despreocupados e íntimos. Almudena se quedó congelada en la acera y observó cómo Javier se inclinaba y besaba a Carla. No fue un beso amistoso. Fue un beso largo y posesivo, del tipo que solía darle a ella. El mundo se inclinó sobre su eje. El ruido de la ciudad se convirtió en un rugido sordo. Cada recuerdo, cada promesa, cada sueño compartido con Javier se reprodujo en su mente, ahora teñido con el filtro enfermizo del engaño. Las ambiciones que tanto había admirado. Todo era parte de una larga estafa. No solo la estaba engañando, la estaba utilizando, a ella, a su nombre, a sus conexiones para acercarse a los Soler y asegurar su trato y su futuro con otra mujer de otra familia poderosa. Ella no gritó, no lloró. Todavía no. Una frialdad aterradora la invadió. Sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una firmeza repentina. Tomó una foto, una toma clara y condenatoria de Javier y Carla sentados en una mesa, su mano cubriendo la de ella, sus cabezas inclinadas en íntima conversación.
Luego se dio la vuelta, regresó al coche y le dijo una palabra al conductor. Aeropuerto. En el vuelo de regreso a Madrid, el shock se convirtió en una pena tan profunda que se sintió como un peso físico, pero debajo del dolor, una emoción más dura comenzaba a formarse. Era la sangre Vargas en sus venas, la resolución tranquila e inflexible de su padre. Cuando el avión aterrizó en Barajas, las lágrimas se habían secado y su mente estaba clara. Javier Torres no solo le había roto el corazón, le había declarado la guerra a su familia, y no tenía idea del poder que acababa de provocar. La máquina de guerra Vargas Almudena no regresó al ático. Dirigió al conductor a la casa señorial de su padre en el barrio de Salamanca, una fortaleza de piedra caliza y autoridad silenciosa. Alejandro Vargas estaba en su estudio, una habitación con paneles de caoba oscura y olor a libros antiguos y whisky caro. Un fuego crepitaba en la chimenea, una mirada al rostro de su hija, su piel pálida, la ausencia de su luz habitual, y supo que algo andaba terriblemente mal. Despidió al personal y sirvió 2 copas de Macallan 25. «Dime», dijo, su voz un murmullo bajo y tranquilo, que podía calmar mercados o aterrorizar a juntas directivas. Almudena no se derrumbó. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si estuviera recitando un caso de estudio. Le contó todo: el viaje a Barcelona, la sorpresa, el reflejo en el cristal. Carla Soler. Terminó deslizando su teléfono por la superficie pulida del escritorio. La foto de Javier y Carla brillaba en la pantalla, un monumento digital a su traición. Alejandro miró la foto durante 1 minuto largo y silencioso. No bramó. No gritó. Su expresión ni siquiera cambió, pero una quietud peligrosa se apoderó de él. Era la misma calma escalofriante que adoptaba antes de una adquisición hostil. «No solo es infiel», afirmó Alejandro, su voz como hielo al romperse. «Esto es un movimiento estratégico. Usó nuestro nombre para entrar en el círculo de Marcos Soler y ahora está asegurando su posición seduciendo a la hija. Está tratando de cambiar de escalón. Él te ve como un peldaño en una escalera que ahora está pateando». «Lo amaba, papá. De verdad creí que me amaba». Las lágrimas finalmente se acumularon en sus ojos. Alejandro se movió detrás de su escritorio y puso una mano pesada y reconfortante sobre su hombro. «Lo sé, cariño, y ese es su pecado imperdonable. No la ambición, sino que tomó tu amor y decidió mancillarlo. Eso te hizo sentir pequeña». Hombres como Javier Torres solo entienden un idioma: el poder. Adoran en el altar del dinero y el estatus. Para ellos, perder esas cosas es un destino peor que la muerte. Cogió su teléfono, su pulgar sobre el contacto de su jefe de seguridad, un hombre formidable llamado Miguel Correa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Almudena. Su voz apenas un susurro. La mirada de Alejandro se encontró con la suya, y ella vio por primera vez la furia absoluta bajo su exterior tranquilo. «Hirió a mi hija», dijo Alejandro, las palabras resonando con finalidad absoluta. «Mañana por la mañana, Javier Torres se despertará confiado, exitoso y con un futuro brillante. Para cuando se ponga el sol mañana, no tendrá nada. No solo lo vamos a arruinar, Almudena, lo vamos a borrar». Hizo la llamada. «Miguel, soy Alejandro. Tengo un proyecto. Necesito un informe completo sobre un hombre llamado Javier Torres. Quiero saber todo. Cada acción, cada cuenta, cada secreto. Lo quiero en mi escritorio a las 5 a.m. Los engranajes del Imperio Vargas habían comenzado a girar. Era una máquina silenciosa y despiadada, y ahora apuntaba directamente a Javier Torres, que dormía en el hotel de Barcelona,
soñando con su éxito inminente, completamente ajeno a que su mundo estaba programado para la demolición. El desmantelamiento. Día cero. Mientras Madrid dormía, el mundo de Alejandro Vargas era un hervidero de actividad. En un centro de mando, Miguel Correa y su equipo diseccionaban meticulosamente la vida de Javier. A las 4:45 a.m., un dossier encriptado detallaba cada transacción de Javier de los últimos 5 años. Mapeaba su cartera personal, fuertemente apalancada en empresas volátiles. Crucialmente, identificó la piedra angular de toda su estructura: la bonificación masiva que esperaba de la fusión con Soler Global, contra la cual ya había pedido un préstamo para financiar su lujoso estilo de vida. Alejandro leyó el informe. Una sonrisa fría y estratégica tocó sus labios. Javier no había construido un castillo de naipes, lo había construido sobre una falla tectónica, y Alejandro Vargas era el dueño de las placas. Fase 1. El colapso profesional. 9. Un minuto después de la apertura de la bolsa, Javier, de vuelta en su oficina en acantilado en plata, estaba en la cima del mundo, aceptando felicitaciones. Lo que no sabía era que Alejandro, a través de una serie de corporaciones fantasma y brokers en Zúrich y Hong Kong, había iniciado un ataque masivo de venta en corto contra Robótica Apertura, una empresa clave en la cartera de Soler Global. Simultáneamente, se lanzó un informe anónimo, lleno de datos engañosos pero plausibles, sobre una falla crítica en la tecnología de apertura, en varios blogs financieros influyentes. El pánico es contagioso en Wall Street, o en este caso, la Castellana. A las 11 m, Robótica Apertura había perdido el tren de su valor. El teléfono de Javier sonó. Era Marcos Soler. Su voz era glacial. ¿Qué diablos está pasando, Torres? La valoración de nuestra fusión se basó en la estabilidad de Apertura. Está en caída libre. Mi junta se está poniendo nerviosa. Es manipulación, Marcos. Un ataque bajista. Tenemos que mantener la línea, suplicó Javier, el sudor frío golpeando su frente. No pago por potencial, pago por resultados, gruñó Soler. El trato está en pausa, indefinidamente. La línea se cortó. El trato estaba muerto. Y con él, su bonificación, su asociación, su futuro. Fase 2. El vacío personal. 12:30 p.m. Mientras Javier asimilaba el golpe profesional, su mundo personal se derrumbó. Su tarjeta de crédito fue rechazada. Llamó al banco. Un agente le informó que su línea de crédito principal, con un banco privado llamado Financiera Helvetia, había sido exigida. El saldo completo vencía de inmediato. Lo que el agente no le dijo fue que Vargas Global había adquirido secretamente una participación mayoritaria en Helvetia 6 meses atrás. Intentó transferir dinero, solo para descubrir que sus activos estaban congelados. El desplome de Apertura había provocado una llamada de margen en su cartera apalancada. Estaba arruinado. En el lapso de 3 horas, había pasado de millonario en papel a estar catastróficamente endeudado. Salió de su oficina aturdido. En la calle, un hombre trajeado se acercó. «¿Javier Torres?», preguntó. «Sí». El hombre le entregó un sobre grueso. «Ha sido notificado». En el interior había un aviso de desalojo del ático. La propiedad pertenecía a otra compañía fantasma. Alejandro Vargas era su casero. El aviso citaba un incumplimiento menor, pero ahora se aplicaba sin piedad. Tenía 24 horas para desalojar. Perdió su trato, su bonificación, su crédito, sus inversiones y su hogar. Se dio cuenta de que esto no era mala suerte. Era un ataque, demasiado preciso,
demasiado coordinado. Pero no podía imaginar quién tendría el poder para desmantelar su vida con tal brutalidad quirúrgica. Todavía no pensaba en Almudena. Fase 3. La ejecución social. Tarde. El golpe más cruel para un hombre como Javier era la humillación pública. Su primer instinto fue llamar a Carla Soler. El trato se ha derrumbado. Mis cuentas están congeladas, dijo, su voz tensa. Lo sé, Javier. Su voz era fría. Mi padre dice que el acuerdo se construyó sobre una base de arena y acaba de recibir un correo anónimo. Un correo con una foto tuya y de tu prometida, Almudena Vargas, en la gala de invierno hace 2 meses. Mi padre no hace negocios con mentirosos, y yo no salgo con ellos. La línea se cortó. El correo anónimo fue, por supuesto, obra del equipo de Miguel Correa. Derrotado, Javier entró en un bar. La conversación se apagó. Su teléfono vibró. Era un enlace a un artículo de Expansión con el titular: El brutal analista Javier Torres de Blackwood y Sterling, bajo escrutinio. El artículo era una obra maestra del asesinato de personajes, planteando preguntas sobre sus estrategias agresivas y éticamente ambiguas. Era una sentencia de muerte para su reputación. Luego lo llamó su jefe. Torres, has traído deshonra a esta firma. Considera tu empleo terminado, con efecto inmediato. Estaba despedido. Desgraciado. Exiliado. Javier caminó sin rumbo por las calles oscuras. Los rascacielos que una vez representaron su ambición, ahora se burlaban de él. Fue entonces, en la profundidad de su desesperación, que el terrible final comenzó a amanecer. Esto no era Marcos Soler. Era demasiado personal, demasiado completo. Solo había una persona cuyo mundo había tratado de destrozar justo antes de que el suyo implosionara. Almudena. No podía ser ella. Una arquitecta. Luego recordó la figura tranquila e imponente que siempre estaba detrás de ella. El hombre que lo miró como una línea en un balance. Alejandro Vargas. Había olvidado la regla cardinal. No te cruces con los reyes. Había traicionado a la hija ferozmente protegida del hombre más poderoso de la ciudad. Había desencadenado un apocalipsis, bloqueado en cada esquina. Pasó la noche en un motel barato. Javier Torres era un refugiado de su propia vida. La confrontación final y la condena. A la mañana siguiente, impulsado por un último intento, fue al estudio de arquitectura de Almudena. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Su ciudad. No parecía sorprendida. Se giró, su expresión tranquila, serena e indescifrable. Nunca había parecido más hermosa o más poderosa. «Tienes que ayudarme», comenzó, con la voz quebrada. «Tu padre me está destruyendo». Almudena lo miró, no con odio, sino con una indiferencia escalofriante. Era la mirada que se le da a un extraño, a un mueble. «¿Destruyéndote, Javier?» «No. Mi padre es un constructor. Simplemente desmanteló una estructura con cimientos defectuosos. Construiste toda tu vida sobre el engaño. Estaba destinado a colapsar. Pero todo en un día», suplicó. «Mi trabajo, mi dinero, mi casa. Esto no es justicia. Es cruel». «¿Fue cruel cuando me mentiste a la cara durante meses?», replicó ella, su voz adquiriendo un tono acerado. «¿Fue cruel cuando usaste mi amor y el nombre de mi familia como un escalón para llegar a otra mujer? ¿Fue cruel cuando me besaste en Barcelona, pensando que yo estaba aquí ingenuamente apoyándote?» No tenía respuesta. «Por favor», susurró, su arrogancia finalmente hecha añicos. «Lo siento. Sé que me equivoqué. Habla con él. Pídele que se detenga». Almudena caminó hacia su escritorio
y recogió un plano. Lo que tú y mi padre tienen en común, Javier, es que ambos entienden el valor. Él valora la lealtad y la familia por encima de todo. ¿Tú? Solo te valoraste a ti mismo. Hiciste una mala inversión. Apostaste mi amor contra un negocio y perdiste. Se giró ligeramente, sus ojos encontrándose con él en el reflejo de la ventana. No hay nada que detener, dijo, su voz resonando con la finalidad de un mazo de juez. Ya está hecho. Tus cuentas están vacías. Tu nombre es tóxico. Y tu futuro en esta ciudad ha terminado. Ya no existes. Ahora, por favor, abandona mi oficina. El equipo de seguridad ya viene. Javier se quedó allí un momento más, un cascarón vacío del hombre que era 48 horas antes. No vio piedad, ni afecto persistente. No había nada. Había sido completa y absolutamente borrado de su vida. Momento de interacción. El padre de Almudena, Alejandro Vargas, fue despiadado. ¿Crees que su respuesta fue la protección justificada de un padre o una venganza que fue demasiado lejos, cruzando la línea de lo ético? Comenta ahora si estás del lado de Alejandro, protección, o del lado de Javier, castigo excesivo. El Buda arquitecto de su propio destino. Pasaron 6 meses. El nombre Javier Torres se convirtió en un cuento de fantasmas en el mundo financiero. Una historia de advertencia sobre el hombre que voló demasiado cerca del sol y se desvaneció de la noche a la mañana. Almudena nunca volvió a pronunciar su nombre. Se vendió el ático, sus recuerdos limpiados profesionalmente. Se mudó a un nuevo penthouse, diseño suyo, en un edificio que la compañía de su padre acababa de terminar en un proyecto de reurbanización en la zona portuaria de Barcelona. Su firma, Vargas en Asociados Diseño, ganó el prestigioso contrato para diseñar el nuevo Centro para la Sostenibilidad Urbana, un proyecto que redefiniría parte del litoral. Ya no estaba a la sombra de su padre. Proyectaba la suya propia. 2 años después, el proyecto del centro era una realidad impresionante. Su vida era plena, equilibrada y pacífica. El pasado, sin embargo, se niega a ser enterrado. Fue una tarde fría de noviembre. Salió del sitio de construcción tarde. Impaciente, decidió caminar hasta una avenida más accesible para tomar un taxi. La ruta la llevó a través de un distrito en transición, una mezcla de estudios de arte y viejas calles industriales olvidadas, bajo el resplandor naranja de una farola. Acurrucado en el hueco de un almacén en ruinas, había un pequeño grupo de hombres que se refugiaban de la lluvia alrededor de un fuego en un bidón de acero. Mientras Almudena pasaba, su mirada se detuvo en ellos, y entonces lo vio. Estaba más delgado, casi demacrado. El traje a medida había sido reemplazado por una chaqueta raída y jeans gastados. Pero los ojos. Nunca olvidaría esos ojos, aún nublados por el cansancio y una profunda y aplastante fatiga. Eran inconfundiblemente los de Javier Torres. Su aliento se atascó en su pecho. Él era un fantasma. No se suponía que estuviera aquí. Él levantó la vista, y por un segundo aterrador, sus ojos se encontraron con los de ella. Ella se detuvo, congelada. Su quietud lo hizo mirar de nuevo. Entrecerró los ojos, y luego su cuerpo entero se puso rígido. El reconocimiento que amaneció en su rostro no fue de ira o malicia, sino de pura y no adulterada vergüenza. Un animal acorralado se dio la vuelta bruscamente y se adentró más en las sombras de un callejón adyacente, acelerando el paso como si pudiera huir de su presencia. En contra de toda razón, ella cruzó la calle. ¡Javier!, gritó con la voz inestable. Se detuvo al sonido de su nombre, dándole la espalda. «Vete, Almudena», jadeó, su voz áspera. «¿Qué haces aquí? ¿Qué te parece? Viviendo el sueño».
dijo con una risa amarga que se convirtió en tos. Así se ve borrado en el mundo real. Finalmente se giró para mirarla. No quiero nada de ti, dijo, levantando las manos. ¿No es este mi mundo?, replicó ella, con una inesperada oleada de ira. ¿Mi familia no creó este mundo para ti? Él se estremeció. Sí, admitió, bajando la voz. Y lo sabes, lo merecía. No esto, tal vez, pero merecía la caída. Fui arrogante, fui cruel. Te usé. No pasa un día sin que lo vea. Ella sintió que la ira se disipaba, reemplazada por una confusa mezcla de lástima y repugnancia. Este era el hombre que le había destrozado el corazón. Pero también era un ser humano tiritando, despojado de toda dignidad. Sacó su billetera, tomando todo el efectivo que tenía, unos 300 euros. Ella se lo tendió. Él miró su mano y luego a su rostro, y por primera vez vio un destello del viejo Javier, un atisbo de orgullo. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No puedo. No seas tonto, Javier. Hace frío. Consigue una habitación por unos días, una comida caliente. Tu dinero siempre ha sido el problema, dijo, con la voz quebrándose. Que yo lo quisiera, que no pudiera tenerlo. Tomarlo ahora. Se siente como si la historia volviera a empezar, pero su determinación flaqueó. Estaba frío, hambriento y vencido. Después de un momento agonizante, su mano se acercó lentamente y tomó los billetes. Gracias, murmuró, y se adentró en el callejón, desapareciendo en la oscuridad. El acto de gracia, el encuentro atormentó a Almudena durante días. Finalmente, fue a la casa de su padre. Le contó todo, su voz firme mientras relataba la escena en el callejón. Alejandro escuchó sin interrupción. Bien, dijo, con un murmullo bajo. El sistema funcionó. Tomó una serie de malas decisiones, su valor se desplomó, y ahora está viviendo las consecuencias de su propia bancarrota, tanto moral como financiera. Está exactamente donde debe estar. La compasión por un hombre así es una carga. La lógica de su padre era impecable, brutal y absoluta, pero ahora le parecía hueca, cruel. ¿Era su fuerza realmente medida por su capacidad de indiferencia? Durante la semana siguiente, Almudena tomó una decisión diferente. Usando un investigador privado completamente ajeno a la red de su padre, solicitó un informe discreto sobre la vida de Javier durante los últimos 6 meses. El informe pintó un panorama sombrío, pero con matices. Javier no era solo un vago, estaba intentando. Trabajaba en empleos agotadores no declarados en un almacén cuando podía. Era intermitentemente un sin techo. Estaba pagando una miseria a una montaña de deuda consolidada, un gesto simbólico. No estaba intentando estafar a nadie. Era un hombre en el fondo, fracasando en escalar un acantilado sin herramientas ni esperanza. El camino de Almudena se aclaró. El camino de su padre era la destrucción. Su camino tenía que ser diferente, el poder de crear, no solo de demoler. Llamó a su gestora de patrimonio personal y le dio instrucciones precisas. Días después, el gerente del programa de extensión de un sindicato local recibió una donación anónima sustancial. La donación fue destinada a crear una beca para personas que buscaban reincorporarse a la fuerza laboral. Se llamó la Beca Fénix. Proporcionaría a un candidato 6 meses de alojamiento, un estipendio para alimentos y la matrícula completa, para convertirse en un soldador certificado. El gerente del programa recibió instrucciones de ofrecer discretamente la beca a un hombre específico que frecuentaba el refugio San Judas, un hombre conocido allí como J. La condición era simple. Debía mantenerse sobrio y completar el programa. No debía haber ninguna mención de los Vargas, ni rastro de su origen.
una oportunidad para construir una nueva vida con sus propias manos. Semanas después, en una fría mañana de diciembre, Almudena estaba en el piso superior del casi terminado Centro Terranova de Barcelona. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su gestora. Una sola frase. La beca Fénix ha sido aceptada. El candidato comienza el lunes. Almudena miró por la ventana. Su padre le había enseñado que el poder era un arma utilizada para proteger lo que amas, destruyendo lo que lo amenaza. Pero al mirar la ciudad que estaba ayudando a moldear, se dio cuenta de que había encontrado un tipo diferente de poder. Era el poder arquitectónico tranquilo, de construir algo nuevo, donde algo viejo se había derrumbado. Ella no había salvado a Javier Torres. Simplemente le había dado las herramientas y una base. El resto dependía de él. Y en ese acto de gracia anónima, Almudena Vargas se convirtió finalmente en la arquitecta de su propia vida. Reflexión final. Y último llamado. La historia de Javier Torres sirve como un escalofriante recordatorio de que el juego del poder tiene muy pocas reglas, y traicionar a la persona equivocada puede tener consecuencias mucho más allá de un corazón roto. Él vio a Almudena como un premio, pero no vio el reino y el rey que venían con ella. Alejandro Vargas no solo le quitó el dinero a Javier, le quitó su identidad, su futuro y su nombre, demostrando que el poder máximo no está en tener más, sino en ser capaz de quitarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Almudena hizo lo correcto al ofrecerle una segunda oportunidad anónima? ¿O debería haber seguido el camino de su padre? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Si esta historia de amor, traición y venganza máxima te ha cautivado, asegúrate de darle like a este video, compartirlo con alguien que ame un cuento dramático y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias reales que son más extrañas e intensas que la ficción. Gracias por escuchar.